Nuestro invitado de hoy es uno de los periodistas de la radiotelevisión pública más prestigiosos de nuestro país. Corresponsal en México, Cuba o Colombia, es además un experto en política latinoamericana. En otra vuelta de tuerca, José Manuel Martín Medem. José Manuel Martín Medem, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por la invitación y espero que no aprietes demasiado. Tú ya sabes que yo como entrevistador aprieto poco, o sea, pongo temas encima de la mesa. Empezamos por el principio, Televisión Española, 1974. Te quiero preguntar por el ambiente, ¿cómo era Radio Televisión Española en esa época? Yo entré a través de Radio Nacional de España, a través de lo que eran las emisiones para el exterior en onda corta, que luego se convirtieron en Radio Exterior de España. Y en aquel momento había, tanto en ese sector como en algunos más de la Casa de Radio Nacional, la presencia de gente joven que se iba incorporando y por lo tanto había un buen ambiente. Un buen ambiente entre la gente joven, periodistas que estábamos entrando y que queríamos hacer cosas, ¿no? Claro, el aparato estructural era insoportable. ¿Y cómo se vive ese proceso? Porque claro, desde el año 74 hasta la victoria de los socialistas en el 82, que por eso te pregunté ahora, claro, la transición de alguna manera se tiene que producir en una televisión del régimen a de repente convertirse en la televisión pública de un sistema más o menos homologable a las democracias europeas. ¿Eso cómo se vive desde dentro? Bueno, en un momento determinado lo que ocurrió en Radio Televisión Española, más en Televisión Española que en Radio Nacional, pero en las dos empresas, fue que a nivel de la plantilla y de los profesionales destacados, el PSOE tenía una influencia tremenda y una presencia mayoritaria en casi todos los sectores, incluyendo sectores directivos. Y esa fue la gente que se fue instalando en Radio Televisión Española. A nivel legal, el proceso se abre con el Estatuto de 1980 y empieza fatal el camino que luego ha llegado a su desenlace en estos momentos terrible, ¿no? Y empieza con la gubernamentalización de Radio Televisión Española como un objetivo compartido por la UCD y el PSOE. El PSOE, cuando ganó las elecciones, podía haber blindado una auténtica radio y televisión pública y haberla hecho bien, pero optó por la gubernamentalización y por pagarla con deuda pública, no aportando lo que la ley le obligaba de los presupuestos generales del Estado y por lo tanto lo que creó fue un monstruo de mala imagen por manipulación informativa, por mala gestión económica, por corrupción, empezando la externalización de la producción ajena y recuerdo que en la negociación del 80, cuando se hace el Estatuto de la Radio y de la Televisión, quienes negociaban por parte del PSOE y de la UCD eran Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell. Y la argumentación de Abril a Alfonso Guerra, que Alfonso Guerra compró completamente, fue: vamos a ver, vosotros en algún momento ganaréis las elecciones. Cuando ganéis las elecciones tendréis Radio Televisión Española a vuestro servicio como ahora la tenemos nosotros. Se dieron la mano y de acuerdo. Así empezó la barbaridad, el proceso que desemboca en la barbaridad que ahora tenemos, ¿no? Estuviste después en el Consejo de Administración entre el 94 y el 96. ¿Y había manera de influir en Televisión Española para que se pareciera más a un servicio público que a una televisión gubernamental, que da la impresión que, salvo contadas excepciones, es lo que siempre ha sido? No, aquel periodo fue muy difícil y lo que se podía hacer era, digamos, tratar de reducir el daño que la gubernamentalización del felipismo le estaba haciendo a Radio Televisión Española, ¿no? Recordemos que aquella es la Radio Televisión Española que oculta la corrupción, que oculta el GAL, que entrevista a San Cristóbal como si fuera un jefe de Estado en la cárcel en el descanso de un partido de la Champions. Es decir, una televisión que la gente ya ahora no lo recuerda, pero las aberraciones que se hicieron con la radio y televisión pública en aquel momento no han sido superadas desde entonces, aunque parezca mentira decir esto. Esa
Radio Televisión, desde el Consejo de Administración se podía tratar de controlar. De hecho, es cuando se pone de moda la famosa pinza y nos acusan a Izquierda Unida y a Alianza Popular, creo que era entonces todavía Alianza Popular o el Partido Popular, de hacerle las cosas difíciles al PSOE, pero en realidad sí pudimos hacer cosas desde el Consejo de Administración y hasta tal punto que es el único momento en el que en la historia de Radio y Televisión Española, por denuncia de los partidos de la oposición, la Junta Electoral Central interviene en la programación y obliga al director general, a Jordi García Candau, a modificar lo que había organizado de las entrevistas de la campaña electoral, que era absolutamente una acumulación de entrevistas a favor de Felipe González, ¿no? Y se lo obliga a cambiar. Aquello fue una victoria que demuestra que cuando hay espacios como esos hay que aprovecharlos siempre y pelearlos. Pero se puede decir, digamos, como resumen, que nadie le ha hecho tanto daño durante tanto tiempo a Radio y Televisión Española como la mancuerna formada por Felipe González en la presidencia del Gobierno y Jordi García Candau en la Dirección General de Radio y Televisión Española. ¿Cómo juzgas? A partir de ahí, cada vez que ha llegado el PP al Gobierno se ha encontrado un escenario donde solo tenía que entrar a matar, es decir, donde el PSOE le dejaba ya el escenario listo para rematarlo, ¿no? Y entiendo que eso es lo que ocurre cuando llega José María Aznar y lo que luego se conocerá como la época Urdazi en Televisión Española, que también está marcada por el escándalo y la manipulación. Sí, efectivamente. Efectivamente, cuando llega Aznar, no tanto cuando llega como cuando tiene mayoría absoluta, porque recordarás que la gestión del primer gobierno de Aznar fue muy complicada, tuve que negociar con Pujol, aquello no era fácil, ganó por 300.000 votos de diferencia, pero cuando se asienta, sí. Efectivamente, es una etapa muy complicada, la etapa de Urdazi, pero aquello que fue impresentable, si lo comparas con lo que había hecho el felipismo, están ahí, están ahí. O sea, las cosas que se pueden contar de la otra etapa son tremendas, ¿no? La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. La sentencia, que no es firme, obliga a Televisión Española a emitir durante un día una información completa del fallo en todos sus telediarios. Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. ¿Qué cambia con Zapatero? Con Zapatero se hace una política inteligente, que es formalmente anunciar una democratización de Radio y Televisión Española. Pero en la práctica lo que se hace es una reducción del potencial de la empresa pública para que no pueda competir. Es decir, yo creo que en la historia de la transición en España no hay ninguna empresa pública en la que de repente le amputen el 40% de la plantilla con un criterio de edad de 52 años. Te refieres al ERE de 2006, que te afecta a ti también, que son 4.500 trabajadores fuera. 4.500 trabajadores de una plantilla de 11.000, ¿no? Y de repente el 40% de la plantilla. Y aquello se hace, digamos, es un momento en el que se crea la tormenta perfecta contra los trabajadores de Radio y Televisión Española, porque aquello es una operación que acuerdan Zapatero desde la presidencia del Gobierno, los dos secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, interviniendo en la negociación, y Gaspar Llamazares, entonces coordinador general de Izquierda Unida. En Radio y Televisión Española, desde los sindicatos y desde Izquierda Unida, habíamos planteado siempre tres cosas que parece que son muy lógicas, que era, lo primero que hay que hacer es establecer un modelo de radio y televisión pública, democrática, participativa, controlada. Segundo, definir una financiación estable y suficiente. Y tercero, establecer qué plantilla se necesita. Entonces Zapatero lo hizo al revés. Zapatero primero reduce la plantilla casi a la mitad, después modifica la financiación y después establece el modelo, teniendo en cuenta además que el modelo y la financiación los vuelve a cambiar cuando le quita la publicidad a Radio y Televisión Española. Entonces es cierto que durante la etapa de Zapatero, Televisión Española era menos visible en su manipulación, era mucho más inteligente. Es decir, la televisión pública, un gobierno debería ser lo suficientemente hábil, estoy hablando con cinismo, como para hacerla creíble, de manera que cuando tú necesitas colar una información, entre como cuchillo en mantequilla porque la gente acepta ese discurso, ¿no?
¿Y la situación actual? No, la situación actual es un desastre porque Radio Televisión Española está descapitalizada profesionalmente, precarizada laboralmente, invadida de directivos ajenos que solamente van a cumplir las instrucciones del gobierno del Partido Popular, mal gestionada, afectada en sus recursos por la externalización de la producción, que eso genera oportunidades de corrupción, y porque en el escenario general tiene una competencia tremenda, que es la del duopolio de Antena 3 y Telecinco, a la que además se le excedió los 600 o 700 millones de euros que recaudaba en publicidad Radio Televisión Española, con lo cual España es el único país de la Unión Europea, de los importantes, donde hay un duopolio en la televisión que acumula el 90% de la recaudación de publicidad y el 65% de la audiencia, con el agravante además de que son dos empresas penetradas por capital italiano, es decir, que ni siquiera la soberanía nacional se tiene en cuenta, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las líneas generales de una política, digamos, progresista de cara a los medios públicos? En las distintas leyes ha habido momentos en que se han introducido cosas, pero nunca todas juntas. Es decir, yo creo que para una radio y televisión pública la clave es el equilibrio de controles. Control político, social, profesional, ciudadano, incluso sindical. Y que debe tener, digamos, 3 o 4 escalas ineludibles, que es, primero, una ley general audiovisual que establezca un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que reparta las licencias y vigile que se cumplan las leyes, tanto para el sector público como para el comercial como para el social. En segundo lugar, una legislación interna de las radiotelevisiones públicas que sea igual para todas, autonómicas y estatales. No puede ser que unas tengan publicidad y otras no, que unas se gestionen de una manera y otras de otra, sino que tiene que haber un modelo que en todas se repita y en todas se aplique. Y en la digamos, legislación interna lo que tiene que haber es un consejo de administración que se elija por una mayoría parlamentaria, una comisión parlamentaria auténtica de control político. Al fin y al cabo el Parlamento es la máxima instancia de representación democrática. Y luego tiene que haber un juego de equilibrios entre la presencia sindical en el Consejo de Administración, la presencia ciudadana en el Consejo de Administración, los consejos de informativos que puedan dar su opinión sobre el funcionamiento interno y advertir de los peligros para el trabajo de los profesionales, un defensor de la audiencia que de verdad sea un defensor de la audiencia, no que haga el juego a la dirección, y luego hay que desarrollar el espacio para las iniciativas sociales en los medios públicos, que es el derecho de acceso. Y si a eso se le añade que además la legislación general permita un equilibrio en el reparto de licencias entre lo público, lo comercial y lo social, tendremos un escenario que sería bastante manejable. Quiero volver atrás otra vez a tu época como corresponsal en diferentes países, el México de Carlos Salinas de Gortari. En el Salinato. Claro, que eso es para verlo. En el Salinato. Tú llegas allí en el año 90, o sea, después del fraude electoral a Lázaro Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro, sí. al apagón que se produce cuando se está haciendo... Se cayó el sistema, dijeron, ¿no? Eso es. Sí, sí. ¿Qué México te encuentras? Porque da la impresión de que esa es la época del empoderamiento político del narcotráfico, de la sumisión a los intereses estadounidenses. Me encuentro un México en el que era dificilísimo cuestionar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari porque se había echado en manos de Estados Unidos y tenía toda la protección política, económica y diplomática de Washington. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Hay que recordar que, y lo han contado en testimonios posteriores agentes de la CIA que no son sospechosos de hacer rodar versiones infundadas, Carlos Salinas de Gortari gana las elecciones con un fraude electoral. Cuauhtémoc Cárdenas, que era un disidente del PRI, gana con el 55% de los votos, cifras de la CIA. Pero Estados Unidos, el entonces presidente George Bush, decide que lo importante para Estados Unidos en ese momento es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y que para eso quieren un presidente que entregue la economía mexicana a ese Tratado de Libre Comercio y que sirva como ejemplo para lo que luego intentarían que fuera el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que fracasó cuando Kirchner, Lula y Chávez le dan el parón a Estados Unidos. En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio, y comercio libre, para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región
recobre la competitividad que ha perdido. Pero en aquel momento era todopoderosa esa operación. Y efectivamente, los agentes de la CIA han reconocido en muchos testimonios, primero, que sabían que había vivido un fraude electoral, que sabían que Carlos Salinas de Gortari, sobre todo a través de su hermano, estaba vinculado con el narcotráfico. Pero que eso lo obviaron, apoyaron a Salinas de Gortari y inició una presidencia imperial con la bandera de la modernización de México, y hizo 2 cambios constitucionales tremendos para la historia de México, que fue acabar con el ejido, que eran los territorios comunales, claro, herencia de la Revolución Mexicana, y devolver la legalidad a la Iglesia Católica. Que México era un país casi laicista, con una constitución. Sí, y además a través con una relación muy especial con el Opus Dei. Opus Dei, que en México ha estado siempre relacionado con el narco, los paramilitares y la corrupción, ¿no? Ese fue el México que se construyó entonces, y en el que los narcotraficantes pactaron con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Como dicen en México, ustedes no me hagan olas, no me quieren mucha violencia pública, y de continuar los negocios. Y eso permitió que penetrara el narcotráfico en toda la sociedad mexicana, y que se, digamos, hiciera una combinación de la economía legal y la ilegal, ¿no? Con mucha influencia sobre la política, claro. Después serás corresponsal en otro país crucial para entender la política latinoamericana y también el peso político del narcotráfico, como es Colombia. Estás en la Colombia de Ernesto Samper y también en la Colombia en la que Pastrana intenta negociar la paz con las FARC. Claro, aquel es un momento clave, porque se ha acabado con Pablo Escobar, y para acabar con Pablo Escobar el presidente César Gaviria vuelve a vender la soberanía nacional a Estados Unidos. Luego le recompensaron con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, porque admite que para perseguir a Pablo Escobar se alíen el ejército colombiano, la policía colombiana, con la CIA, la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional, los paramilitares y el cártel de Cali, que es el que financia la operación de persecución a Pablo Escobar, que al fin y al cabo es su competencia, ¿no? Esa operación termina con, no la captura, sino la eliminación física de Pablo Escobar en Medellín, y aquello refuerza, potencia, le da una tremenda influencia tanto al cártel de Cali como a los paramilitares. El siguiente paso es que el cártel de Cali compre al gobierno de Ernesto Samper, pagándole entre 4 y 5 millones de dólares para financiar la campaña electoral, el famoso Pacto de Recoletos, que se establece en Madrid cuando Ernesto Samper es embajador de Colombia en España, y toda la presidencia de Samper está hipotecada por esa acusación de financiación del narcotráfico, que al final el Parlamento le saca de encima, pero su presidencia es prácticamente nula, y crecen, por un lado, mucho el poder de los narcotraficantes y también el poder de los paramilitares. Y en la época de Pastrana se produce la gran falsificación histórica y de imagen en Colombia, que es cuando Pastrana había perdido las elecciones contra Samper con la bandera de guerra-muerte a las FARC, a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y sin embargo las gana frente al sucesor el que fue vicepresidente, ministro del Interior con Samper, las gana con la bandera de vamos a negociar con las FARC. Daba lo mismo, o sea, él lo que en aquel momento servía era lo que utilizaba porque él es hijo de presidente y desde pequeñito lo que quería era ser presidente. Es el gran frívolo de la política en Colombia. La barbarie de los terroristas no tiene límites. Cuando no acabamos de reponernos del horror por el asesinato de un niño al que dejaron cargado de dinamita frente a una brigada militar, las FARC vuelven a ejercer sus métodos crueles e inhumanos contra cerca de 300 personas humildes refugiadas en el templo de Bojayá. Él gana las elecciones y entonces convoca a las FARC y se establece un periodo de conversaciones sin negociación, sin contenido, que sirve para entretener a las FARC, que en aquel momento tenían un potencial militar extraordinario y que había propiciado grandes golpes militares a destacamentos muy importantes y guarniciones de las Fuerzas Armadas de Colombia. Solo lo llegaron a reconocer en Colombia, que militarmente, si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos, las FARC ganaban. Bueno,
no sé si se puede decir que ganaban, pero sí que la negociación se podría establecer en otras, como sucedió en El Salvador, claro. Cuando la guerrilla ocupa San Salvador, la negociación luego se plantea en otras circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Pastrana? Pastrana negocia el Plan Colombia y es la modernización tremenda del ejército colombiano, la guerra electrónica, los helicópteros, los aviones fantasmas, los asesores, el armamento. Y cuando ya está el ejército preparado para ir a por las FARC, rompe las negociaciones y pasa a la lucha abierta y la guerra general que luego envenenaría todavía más a Álvaro Uribe. Pero además en ese proceso el narcotráfico se ha hecho todopoderoso y los paramilitares se convierten en un ejército estatal. Es decir, yo estaba en el 97 en Colombia cuando se crea la SAU, las Autodefensas Unidas de Colombia, que son un auténtico ejército, y cuando la situación era de tal locura política que mientras el gobierno decía que estaban persiguiendo y que querían detener a Carlos Castaño, el comandante de las autodefensas, de los paramilitares, el principal canal de televisión lo entrevistaba en directo desde la selva y la gente lo veía como algo normal, ¿no? Escribes Colombia Feroz años después, en el que de alguna manera analizas las condiciones de llegada del uribismo a Colombia. ¿Qué es lo que representa Uribe para entender la política colombiana del pasado reciente? Mira, yo creo que así como el presidente actual, Juan Manuel Santos, es el auténtico representante de la oligarquía, que ya ha cogido por los cachos, como dicen allí, por los cuernos, la situación del país y la negociación y está en otro proyecto, Uribe fue el capataz. Es decir, Uribe fue el personaje al que la oligarquía colombiana recurrió, dando por primera vez el poder a alguien que no estuviera al frente del Partido Liberal o del Partido Conservador, sino que fuera por libre, que creara otra agrupación política, y le encargó la guerra sucia. Le encargó la guerra sucia para debilitar a las FARC, para crear las condiciones de una negociación de sometimiento, que es en lo que siempre creyó Uribe, que al final las FARC se iban a entregar después de esa guerra. América Latina tuvo proyectos de seguridad para los cuales los gobiernos se convirtieron en dictaduras. Colombia ha enfrentado el desafío criminal más rico y tenebroso del mundo, sustentado en el narcotráfico, y lo hemos hecho enfrentándolo desde la democracia. Colombia tiene una vieja alianza con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han tenido una aproximación bipartidista a esa alianza con Colombia. Esa alianza trasciende las personas. Es una alianza de valores democráticos. Y estamos hablando de dos periodos porque él consigue reelegirse, cuando lo va a hacer por segunda vez el Tribunal Constitucional le para y se lo impide, pero él gobierna dos periodos. Y en esos 8 años en Colombia se produce una situación tremenda de guerra, tremenda de empoderamiento del narcotráfico con su penetración hasta el Congreso y alianza con empresarios, ganaderos, hacendados, terratenientes. Y luego un empoderamiento terrible de los paramilitares que prácticamente se extienden por todo el país y lo que hacen es apoyar al ejército y a la policía en el combate a la guerrilla, exterminando a la población de las zonas con presencia insurgentes. Son 5 millones de desplazados, decenas de miles de muertos, de desaparecidos, torturas, la violencia sexual como arma de guerra. Es decir, es una situación tremenda, ¿no? Y Uribe, ¿qué representa en la historia? Es el capataz que aplica esa política hasta que cambian las condiciones, se abre otra vez la puerta de la negociación y viene Juan Manuel Santos como representante de la oligarquía. Pero Uribe, alguna vez se tendrá que analizar con calma, es el único presidente en la historia de América Latina acusado simultáneamente de estar financiado por el narcotráfico, de ser cómplice de los paramilitares, de haber organizado lo que llamaban los falsos positivos, que era asesinar a campesinos para disfrazarlos de guerrilleros y presentarlos como bajas en combate, de haber espiado y hostigado a la Corte Constitucional, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos y a los líderes campesinos, de haber utilizado el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, la policía política de su gobierno, para espiar a todo el mundo, de haber tenido al jefe de seguridad del Palacio de Nariño como enlace con los paramilitares, de haber corrompido al Parlamento para conseguir su reelección.
podría seguir, pero creo que se me olvidan algunas cosas. Es decir, es un personaje terrible, ¿no? Te quiero preguntar por Cuba. Has publicado además hace poco El secreto mejor guardado de Fidel, que nos retrotrae al fusilamiento de Ochoa y a un momento, digamos, muy particular de la historia del poder político en Cuba, sí, que tú conoces bien. Sí, yo, digamos, en relación con Cuba, estoy desde 1982, que fue la primera vez que visité el país. Luego, cuando era corresponsal en México de Radio Nacional, también cubría Cuba en los años entre el 89 y el 92. Luego he viajado por mi cuenta muchas veces. Fui el primer periodista español que hizo parte del grupo que forman cada año estudiantes de toda América Latina y de España en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, que son 3 meses allí. Y luego fui 4 años corresponsal de Radio Televisión Española en la isla. Yo estuve del 2001 al 2005, que es el último periodo de gobierno efectivo de Fidel Castro, que luego en el 2006 tiene aquel terrible momento de enfermedad que incluso está al borde de la muerte y tiene que ceder la administración directa del país a su hermano Raúl. ¿No? El tema de Cuba es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado porque siempre se ha querido ver en blanco y negro y yo creo que hay que analizarlo en grises. Y en segundo lugar porque, y esa es la gran deuda que tiene la izquierda, tanto latinoamericana como española, porque nunca se ha querido discutir en profundidad. Se ha preferido decir somos solidarios con la Revolución Cubana y punto. Y eso yo creo que es poco útil. Yo tengo grandes amigos del Partido Comunista de Cuba que llevan 20 años pidiendo democratización de la revolución, descentralización, participación popular, reformas constitucionales, cambios en el manejo, y que me dicen, y que dicen ellos, que la solidaridad incondicional cada vez es más escasa y nunca es eficaz, no sirve para nada realmente. Y eso es lo que se ha extendido, esa solidaridad incondicional que hace incluso que mucha gente, tanto en los anticastristas furibundos como en los solidarios incondicionales, estén hablando de una Cuba que ya no existe y no estén hablando de una Cuba en la realidad actual. Yo, digamos, para resumirlo en pocas palabras, te diría que a mí me parece que Fidel Castro y su gran liderazgo permitió que se desarrollara la revolución cubana, aquella revolución de programa nacionalista que luego tenía las tres banderas que han acogido los gobiernos progresistas posteriormente: defensa de la soberanía nacional, justicia social e integración latinoamericana. Pero así como el liderazgo de Fidel Castro hizo posible el triunfo de la revolución, me parece que su caudillismo posterior hizo imposible el desarrollo del proyecto cubano de socialismo, ¿no? Porque yo creo que puede haber democracia sin socialismo, pero no socialismo sin democracia, porque, como dice Julio Anguita, yo me he quedado con su frase, el socialismo es la democracia llevada hasta sus últimas consecuencias. Tú conociste Cuba muy bien en el momento en el que, digamos, Chávez empieza a ser un poder político regional que establece una serie de alianzas muy especiales con Cuba que de alguna manera abren una perspectiva distinta de futuro y de relaciones de Cuba con América Latina. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. ¿Qué queda de eso? ¿Sabes? Te voy a añadir un dato. Fue una casualidad, pero es muy curioso. Yo estuve en los 2 momentos históricos de Chávez. Es decir, por casualidad, siendo corresponsal de Radio Nacional en México, estaba en Centroamérica y pude entrar en Caracas en el último avión procedente de México la noche del intento de golpe de Chávez. En el 93. Estuve allí. Y lo último que hice como corresponsal de Televisión Española en Bogotá fue cubrir en Venezuela el triunfo electoral de Chávez, ¿no? O sea, estuve en esos 2 momentos. ¿Qué queda ahora? Hombre, vamos a ver, en América Latina ha habido una década en que los gobiernos progresistas han hecho grandes cambios, en la que probablemente, por decirlo resumiendo mucho,
se han combinado las reformas que han permitido la inversión pública en servicios sociales, la reducción de la pobreza, la creación incluso de una nueva clase media-baja, que está teniendo ahora un gran protagonismo electoral, y la democratización de muchos de los sectores de la administración del Estado. Y sin embargo eso ha convivido con la permanencia de las estructuras económicas tradicionales que provocan la desigualdad. Por eso se puede reducir la pobreza, sin embargo no reducir la desigualdad. Ahora, digamos, vienen 4 años, 16, 17, 18, 19, en que va a haber elecciones en todos los países importantes y en elecciones en las que la situación es de gran incertidumbre en todas partes. Es decir, ¿conseguirá Lula ser otra vez candidato en Brasil? ¿Llegará Maduro hasta el 2019 en Venezuela? ¿Qué hará la oposición cuando se acabe el periodo de Macri en Argentina? Que no es inacabable, son unos pocos años, y esperando al 2019. ¿Qué ocurrirá en México, donde ya hicieron el fraude del 88 y luego se lo repitieron a López Obrador? Las 2 veces que la izquierda estaba a punto de entrar a ganar la presidencia, le han hecho un fraude. Pero hay que recorrer el continente. ¿Seguirá Daniel Ortega siendo el interminable caudillo de la ya no revolución sandinista? ¿Conseguirá el FML en El Salvador repetir el triunfo presidencial de un guerrillero como consiguieron? Colombia. En Colombia va a haber elecciones por primera vez en un escenario sin guerra, parece, y con toda la izquierda en participación. ¿Qué puede pasar? Ecuador. Correa no se puede presentar en el 2017, hay que buscar un nuevo candidato y hay que pelear la mayoría parlamentaria. Bolivia, Evo ha perdido el referéndum y no se puede presentar tampoco. Es decir, Uruguay. En Uruguay hay un proceso diferente en el que lo que se está intentando, ya que no se puede destruir la mayoría de la izquierda del Frente Amplio, se está intentando penetrar el Frente Amplio, cambiarlo desde dentro, y hay un gran debate entre su historia y sus nuevas políticas, sobre todo con este presidente que ha repetido y que es un hombre mucho menos firme que el anterior, Mujica, ¿no? Bueno, eso, y no nos olvidemos que el 2018 en Cuba es cuando habrá por primera vez un presidente que no se apellide Castro. Es decir, estamos hablando de una América Latina en la que puede pasar de todo. ¿Qué quiniela harías en Cuba? O sea, ¿qué puede pasar a partir de 2018? Porque yo creo que hay, digamos, se rompe un mito. O sea, yo creo que es verdad que la transición que se produce de Fidel a Raúl, de alguna manera, es decir, calma ciertos ánimos que hacían inimaginable que Fidel no pudiera estar al frente del poder político en Cuba, pero claro, que deje de ser uno de los Castros y que sea otra figura que se va a percibir siempre como más o menos gris desde el exterior. ¿Qué quiniela haces? ¿Cómo ves el futuro político de Cuba? A mí me parece que en Cuba se están evaporando y van a seguir evaporándose simultáneamente el bloqueo y el proyecto cubano de socialismo. Ojalá lo que salga de esa evolución sea un modelo en el que se mantenga la defensa de la soberanía nacional de Cuba, el proyecto de justicia social, la integración latinoamericana. Es decir, en cierta manera sería volver casi al proyecto original de carácter nacionalista y de defensa de la independencia por la que tanto han luchado los cubanos. Es decir, ante el pueblo cubano hay que quitarse el sombrero y estar con ellos incondicionalmente siempre, porque llevan toda la vida peleando por su independencia. Son el único país de América Latina, quitando Puerto Rico, que todavía no ha resuelto su independencia, que todavía tiene una amenaza a 100 kilómetros de sus costas de alguien que cuestiona el derecho a existir como nación, ¿no? Y eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si en Cuba al final el poder económico queda en una buena parte controlado por las Fuerzas Armadas, las consecuencias políticas y sociales pueden ser complicadas, porque a mí siempre que el control lo ejercen los militares se me erizan los pelos. ¿Cómo juzgarías el tratamiento mediático de los medios de comunicación españoles a la política latinoamericana en general?
Hay un problema, digamos, estructural y luego hay situaciones coyunturales. El problema estructural es que en España hay un desconocimiento absoluto sobre América Latina, lo ha habido siempre, y un desinterés, no solo por parte de la administración pública, sino también desde la izquierda. Y la prueba la tienes si haces un análisis de en los últimos 10 años, quienes habéis viajado a América Latina desde la izquierda española, comprobarás que sois muy pocos. Sí, sí. Yo siempre digo, cuando me preguntan sobre la situación de América Latina ahora en relación con España, que en España ahora, en lugar de crear comités de solidaridad con América Latina, lo que hay que crear es en América Latina comités de solidaridad con el pueblo español, que somos los que necesitamos ahora que nos ayuden ellos, que han hecho cambios hasta constitucionales, ¿no? Gobiernos progresistas, movilización social. Entonces hay un problema inicial, que es que en la enseñanza América Latina no forma parte prácticamente de los programas de estudio. En la universidad no hay cátedras importantes dedicadas a América Latina. España es el único país importante de Europa que no tiene un instituto de estudios latinoamericanos, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de exilio que hemos tenido desde la transición, sobre todo cuando las dictaduras militares. Con lo cual no ha habido ni hay espacios de formación tanto para los profesores como los académicos, como los periodistas, como los empresarios, como los diplomáticos, hacia América Latina, para el conocer América Latina. Y luego, a ese problema de base de opinión pública, que hace que cuando un periodista hace una crónica de 1 minuto y medio tiene que empezar por explicar dónde está el país desde el que habla, con lo cual es muy difícil explicar qué pasa allí. A eso se añade un problema estructural de política de Estado. Es decir, en España nunca ha habido política de Estado hacia América Latina. Yo política de Estado le llamo a una política que establezca unos criterios y los aplique sincera y simultáneamente de la misma forma en las relaciones con todos los países. Entonces, al no haber política de Estado sobre América Latina, lo que ha habido ha sido generalmente política de gobierno. Y eso es peligrosísimo, porque en la mayoría de los casos la política de gobierno se convierte en política de partido. Claro. Y entonces se utiliza en beneficio de la política internacional de ese partido y no en beneficio de las relaciones de América Latina con España. Ese es el problema estructural. Luego a eso se añaden, según las coyunturas, pues, los problemas en cada momento. Evidentemente, si en estos momentos el Grupo Prisa tiene negocios en América Latina y los gobiernos progresistas les recortan, pues dirán continuamente que aquello es un infierno. Si en Colombia el Grupo Prisa tiene la sede de su imperio editorial y radiofónico en América Latina, pues dirán que los presidentes colombianos son una maravilla y que es el país más democrático del mundo y ocultarán todas las barbaridades que se cometen. Pero igual ocurría cuando Planeta estaba instalada en Colombia y compró el diario El Tiempo, el más importante del país. Es decir, si en la medida en que los intereses empresariales se confunden con la propiedad de los medios de comunicación y los intereses empresariales tienen negocios en América Latina, pues sus terminales en los medios de comunicación van a actuar en función de esos intereses, no de la calidad de la información. Con lo cual, a los problemas estructurales de desconocimiento en la opinión pública y falta de formación en la escuela, la universidad, los institutos, a la falta de política de Estado, se le añade el juego de los intereses subterráneos de las empresas de comunicación vinculadas a empresas con negocios en América Latina. La tormenta perfecta, claro. ¿Cómo juzgan los intentos que ha habido en los últimos 10 o 15 años en algunos países latinoamericanos con gobiernos progresistas, digamos, de trabajar de otra manera en los medios públicos y de redefinir la relación del Estado con los medios privados, que evidentemente aquí han sido enormemente polémicas y se han convertido, o sea, para nosotros, por ejemplo, en un tema tabú? La democratización de los medios de comunicación en América Latina yo creo que es uno de los ingredientes más importantes de ese proceso que surgió desde los movimientos sociales, que dio base al triunfo electoral de los gobiernos progresistas y que permitió las reformas constitucionales. Yo creo que es uno de sus ingredientes más importantes por varias razones, pero entre ellas, primero, porque surgió de la base, es decir, porque fue un movimiento que exigió la democratización de los medios desde sindicatos, universidades, partidos políticos, organizaciones sociales, que alcanzó a los gobiernos y los gobiernos fueron presionados para asumir en su agenda esa democratización y porque luego las reformas constitucionales se incluyeron
Bolivia y Ecuador son dos buenos ejemplos, en la Constitución, y Argentina en la Ley de Medios, que es la mejor del mundo hasta ahora. Por todo eso fue muy importante, pero fue muy importante porque en América Latina el modelo audiovisual era el modelo gringo, es decir, nada público, nada social, todo comercial. ¿Y qué es lo que ellos han hecho? Pues fundamentalmente iniciar la recuperación del servicio público, abrir un gran espacio a las iniciativas sociales y limitar, controlar el tamaño de los negocios audiovisuales, lo cual tiene toda la lógica, ¿no? Es decir, las leyes de 3 sectores, repartir las licencias en partes iguales, y eso se ha hecho con muy buena ley en Argentina, en Ecuador, en Bolivia también. Venezuela es más discutible, pero también tienen avances. En Uruguay también hay una buena ley. Y incluso ha habido gentes con una visión de futuro grande que han advertido que la democratización de los medios de comunicación debe ser un elemento clave en los procesos de integración de América Latina, ¿no? Es decir, si tú te quieres integrar, lo primero que tienes que conocer es tu propia imagen elaborada desde ti mismo y a través de tus vecinos. Eso es fundamental. Eso ha conseguido avances, pero se ha encontrado con la resistencia furiosa de las grandes corporaciones de comunicación de América Latina, porque además se ha dado un proceso que hace que eso sea mucho más grave, y es que en la medida en que los nuevos gobiernos progresistas han derrotado a las formaciones tradicionales de la derecha latinoamericana, y muchas de esas formaciones han quedado prácticamente inservibles, son los medios de comunicación, las corporaciones, las que se han convertido en partidos de oposición. Claro. Que eso no ocurre solo en América Latina. Cuando Obama ganó las elecciones, su portavoz en la Casa Blanca dijo un día: miren, señores, la cadena Fox actúa contra nosotros como un partido de oposición. A partir de ahora los vamos a tratar como un partido de oposición. Y nadie dijo que Obama quería acabar con la libertad de prensa, que era un dictador y que era una amenaza para la industria del periodismo libre y pluralista, ¿no? Bueno, pues esa misma situación es la que se da en América Latina. Entonces, las empresas son los partidos de oposición y tienen una guerra a muerte de desprestigio contra los gobiernos. Esa es la parte, iba a decir, bueno, sí, positiva, porque se han democratizado los medios. ¿Qué ha ocurrido? Que eso se ha hecho con muchas dificultades porque no en todos los gobiernos, todos sus integrantes comprenden la importancia de la comunicación, porque, como ocurre en España, lamentablemente, no todos en la izquierda entienden la importancia de la comunicación para hacer política en el siglo XXI, y porque luego se da espacio a los medios sociales, pero se intenta que sean afines, que sean gente de confianza con los que podemos contar en la guerra contra los medios comerciales más grandes. Y luego existe siempre la tentación de, si a ti te atacan desde las corporaciones privadas, como gobierno, tiendas a defenderte con la radiotelevisión pública, que pasa de ser pública a ser gubernamental y por lo tanto pierde eficacia, que es el problema de Venezuela. Venezuela ahora tiene medios de comunicación, pero su audiencia es del 8%, por lo tanto no tiene eficacia comunicativa a la hora del enfrentamiento ideológico, ¿no? Te quiero preguntar ahora por España, por el papel político de los medios de comunicación en una coyuntura histórica muy especial que ha sido y que es determinante, a pesar de que los tabús existen. Digamos, el ejemplo que ponías a propósito de Obama y la Fox, yo solamente lo vi aquí nombrado en esos términos con respecto a la candidatura de Marea y Coruña y la voz de Galicia, que hubo alguien que dijo, bueno, quien ha perdido las elecciones en Coruña ha sido la voz de Galicia y se entiende perfectamente pues, leyendo ese periódico. Lo que pasa es que esto no se puede decir. O sea, decir esto, digamos, supone una agresión que muchos considerarían inaceptables cuando es una evidencia, pues bueno, que en última instancia los medios de comunicación son mucho más que los árbitros de la situación política. Tú que puedes hablar más que yo, te pido que me digas cómo lo ves. Mira, en la transición, aparte de todo lo que se pueda discutir, hubo el manejo reiterativo de dos grandes mentiras, de las que se abusó hasta el agotamiento. Una, la gran madurez demostrada por el pueblo español. No hay pueblo que, saliendo de 40 años de dictadura militar como la criminal del general Franco, pueda ser un pueblo políticamente maduro. Y dos, el gran
la gran aportación de los medios de comunicación en el proceso de transición, lo cual no es cierto. Es decir, no. Lo socialmente importante fue la movilización en las calles y de los trabajadores y el impulso y la reclamación de una auténtica democracia hecha por una parte minoritaria de la sociedad, pero que afortunadamente influyó en parte de lo que se negoció, como se negoció durante la transición. Los medios de comunicación durante la transición tuvieron una aportación muy buena en algunos periodistas, pero muy interesada en general desde las empresas que fueron instalándose alrededor del poder. Y en el periodo de la UCD no hubo un modelo, pero con la llegada del felipismo se estableció lo que fue el modelo ya hasta hoy, que es nada de medios sociales. Es decir, cuando se empezó la posibilidad de conceder emisoras de radio, dar licencia, que la tecnología era más barata, que era más fácil difundir o montar una radio y tal. La última gran radio en ese sentido fue Onda Cero cuando el referéndum sobre la OTAN, y luego se acabó. Segundo, los medios públicos jibarizarlos, hacerlos pequeños, ponerlos al servicio del gobierno y desprestigiarlos ante la sociedad. Y crear un gran espacio de impunidad para el negocio editorial y audiovisual. ¿Basado en qué? En un acuerdo de complicidades sobreentendidas, que es el siguiente. Ustedes me facilitan hacer negocios a las empresas de comunicación y yo les devuelvo favores políticos a los partidos en el gobierno o también en la oposición. Y ese ha sido el juego desde entonces. Es decir, los medios de comunicación se han convertido en elementos determinantes de las movilizaciones subterráneas para crear eso que se llama el sentido común, que la mayor parte de las veces es un sentido inyectado desde los mensajes torcidos de los medios de comunicación. En España hacen falta en estos momentos 3 reformas simultáneas y radicales imprescindibles, que son la reforma fiscal, la reforma mediática y la reforma de la ley electoral. ¿Para qué? Para que todas las voces tengan las mismas oportunidades, base de la democracia, todos los votos valgan lo mismo y todos paguemos en función de lo que ganamos o tenemos para poder financiar esa estructura democrática en beneficio de todos y protegiendo a los más vulnerables, ¿no? Estamos llegando ya al final del programa. Voy con el cuestionario. Una noticia que te hubiera entusiasmado cubrir. Me hubiera gustado contar desde Cuba el levantamiento del bloqueo, pero depende en qué condiciones se produzca. Claro. Una noticia de la que estés orgulloso de haber... Una noticia que te enorgullezca haber cubierto. Bueno, cuando levantamos desde Radio Nacional hace años la operación clandestina que estaba realizando Estados Unidos con el Partido Popular para introducir en la Unión Europea a la contra, disfrazada de Comisión de Derechos Humanos de la oposición nicaragüense, financiada con dinero de la CIA. Y lo contamos, lo reprodujeron los medios y aquello se paró, ¿no? Y aquello se paró, claro. Alguien que sea un referente para ti, un referente profesional. Pues mira, para mí el mejor periodista que conocí fue Eduardo Galeano. Alguien a quien admires o alguien que te fascine independientemente de la distancia ideológica que puedas tener con esa figura. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un poco sectario y me cuesta mucho trabajo separar las afinidades de la admiración. No ideológicas, sino de actitudes personales. De otras cosas. Pero, por ejemplo, sí tengo una dualidad de amor-odio entre el poeta que más admiro, que es Pablo Neruda, y la personalidad que aquel canalla tenía en muchas de sus manifestaciones personales, ¿no? En muchas de sus relaciones, no solo con las mujeres, ¿no? Contradictorias. Un libro que recomendarías, un libro que de alguna manera te haya marcado. Hombre, vamos a ver, yo soy lo que el triunvirato terrible llamaría un perfecto idiota latinoamericano, por eso me gustan las venas abiertas de América Latina, ¿no? El triunvirato es Alvarito, el hijo de Vargas Llosa,
el agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner, y el intelectual de los paramilitares en Colombia. Y ellos escribieron el manual del perfecto idiota latinoamericano y ponían como ejemplo a los que nos interesaba conocer la historia de la dependencia y de la explotación a través de las venas abiertas de América Latina. Ese libro me impresionó. Hay otros muchos, pero ese libro sí. Sobre todo, más que un libro, nunca me ha impresionado tanto una lectura como un verso de un poema de Neruda, que en 4 palabras dice más de lo que se puede decir de cualquier otra manera. Y el verso es: no recordaremos haber muerto. ¿Una película? Una película. Mira, hace mucho tiempo me impresionó mucho y la vi en la Lisboa de la Revolución de los Claveles, Women in Love, Mujeres enamoradas, ¿no? Y por último... Esa película se me ha quedado siempre en la cabeza, pero una película preferida sería Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain. Una canción. Una canción, 3 palabras. 3 palabras. 3 palabras. Es la única canción cuya letra sé de memoria. La canción dice: oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son 3 palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Y pasamos ya a la rueda de reconocimiento. Empezamos por Fidel Castro. Fidel Castro me parece que es un personaje al que la historia tendrá que analizar en profundidad y que necesitamos que se abran archivos y se conozcan testimonios para hacerlo de verdad, pero que es, digamos, un poco un personaje esquizofrénico entre el dirigente joven que facilitó el triunfo de una revolución y el caudillo anciano que hizo imposible un proyecto de socialismo en Cuba. Y yo creo que la causa fundamental es que ninguna cabeza resiste tantos años de poder absoluto. Claro. Pablo Escobar. Pablo Escobar, un canalla de los, digamos, que vienen de la picaresca y terminan en el crimen internacional, y son capaces de hacer todo con tal de imponer su propia personalidad y de conseguir un reconocimiento que él siempre quiso que fuera político al final, y fue lo que le costó la muerte, ¿no? Julio Anguita. Para mí es el dirigente de la izquierda española incuestionablemente que más influencia ha tenido en mí y que mejor lo ha hecho tanto en el Partido Comunista como en Izquierda Unida. Es decir, a Julio Anguita todavía no se le ha reconocido de manera suficiente y adecuada la importancia que él ha tenido, quizá no tanto en su dirección política de los colectivos frente a los que estuvo, sino en la forma de explicar qué es la izquierda, cómo debe actuar la izquierda y cuál es la coherencia que debe tener la izquierda, ¿no? Felipe González. Felipe González me parece la peligrosísima mezcla de un mediocre y un canalla. Es decir, de un personaje de esos que son incapaces de escribir o leer más de un folio y que por conseguir el protagonismo como caudillo son capaces de todo, desde la corrupción al terrorismo de Estado. Es decir, Felipe González es un hombre que se considera, no sé por qué, un líder, un pensador, un hombre de Estado, ¿no? Esa expresión que se utiliza, y que ha decidido que su lugar está entre los representantes de los poderes profundos que no se presentan a las elecciones y deciden lo que sucede en los países, y que él desde allí tiene el derecho, no sé por qué, de decir en cada momento qué debe hacer la izquierda. Y el problema de Felipe González es que es, en su historia, un crecimiento de cola de caballo, es decir, siempre va hacia abajo, cada vez va a peor, y en estos momentos ha llegado ya al ridículo, como cuando dijo que en la Venezuela de Maduro se respetaban menos los derechos humanos que en el Chile de Pinochet, ¿no? Ahora sí que llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca, tienes que mirar a esa cámara, es una taza que se coge con la mano izquierda y brindar por lo que tú quieras. Pues por la posibilidad de recuperar en España la democracia, la soberanía nacional y la posibilidad de hacer una política económica basada en la justicia social. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.